ya han salido rápido los artículos de opinión, ¿eh? Por eso deben haberse ido los críticos a la media parte. El Rey Peleón, la versión musical de Hamlet producida por Max Bialystock, no deja a nadie indiferente. Hamlet es un drama. El Rey Peleón ya hemos visto que sin duda también. Y esta era la más benévola. ¿Pero qué he hecho mal? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Aquí delante se alza el hombre más célebre de aquel Broadway de los viejos tiempos, Max Bialystock. 13 letras, una tras otra. Yo antes era el rey, con Broadway a mis pies. Mi orden era ley, mis shows el hit del me daban siempre lo mejor, la suite privada y ascensor, las y sin sujetador. Yo era el productor con marchales. Yo te creo, desde luego, yo te creo sin cuestión. Yo te creo, no lo niego, yo te creo un montón. ¡Ah! Yo antes era el rey, con Broadway a mis pies, les daba yo el ok, fui un capo, un marqués. Mi nombre estaba en un altar, me alimentaba de caviar, lucían todas un buen par y no era ni vulgar ni descortés. Yo te creo, desde luego, yo te creo sin cuestión. Yo te creo, no lo niego, yo te creo un montón. ¡Ah! ¡Qué tiempo aquel! ¡Qué loca diversión! ¡Qué tiempo aquel! Que fui un chaval. ¡Qué tiempo aquel en que cada función me daba un pastizal! ¡Qué tiempo aquel cuando estrenaba atrás! Señales un poder. Hoy mi traje es de alquiler, se devolvía ayer. Se pasó Menudas críticas, ¿cómo se atreven a humillarme de esta manera? Sí, yo soy Max Bialystock, el primero en producir teatro al aire libre en pleno invierno. ¡Ah! Antes era rey. Max Bialystock, un productor revolucionario. Soy quien propuso cobrar más por ir al gallinero vendiéndolo como entrada VIP vista de pájaro. He dedicado mi vida entera al teatro. Mi maestro fue el mismísimo Boris Tomaszewski. Sí. Él me enseñó todo lo que sé. Nunca olvidaré cómo en su lecho de muerte se giró hacia mí y me dijo: Maxilla Fobora Fachucha Tovaris Destrófenov Kaskarakov. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y yo qué sé? No hablo ruso y por lo que sé, él tampoco. Pero en mi interior sabía exactamente lo que me decía. Me decía: cuando estés en la más absoluta miseria y todos crean que estás para el arrastre, ponte en pie, alza la cabeza y grita: ¿con quién me tengo que acostar para triunfar? ¡Ah!
vez, fiestones buenos otra vez, mil desenfrenos otra vez, sin ir serenos otra vez, gozar de senos otra vez, en shows amenos otra vez, un poco senos otra vez, marcando plenos otra vez, con estrenos otra vez, la pasta que nos dio otra vez, pues